La puerta de mi apartamento se cerró con un estruendo que resonó en el pasillo vacío del viejo edificio en el centro de Burgos. Era una noche fría de otoño. De esas en las que el viento del Arlanzón se cuela por las rendijas y te congela el alma. Acababa de discutir con Laura, mi novia desde hacía 3 años. Sus palabras aún retumbaban en mi cabeza. Marina. No puedo seguir fingiendo que esto funciona. Tú vives en tu mundo. ¿Y yo? Yo necesito más. Se había ido dando un portazo, dejando atrás el eco de una relación que se desmoronaba como las hojas secas del paseo del espolón. Me quedé allí, de pie en el salón, con el corazón hecho pedazos. Laura y yo nos habíamos conocido en la universidad, en Valladolid. Pero al mudarnos a Burgos por mi trabajo en el Museo de la Evolución Humana, las cosas cambiaron. Ella odiaba el frío eterno de esta ciudad, las calles empedradas que parecían no llevar a ninguna parte. Y sobre todo, mis silencios. Yo la amaba. O al menos eso creía. Pero en el fondo sabía que algo faltaba, una chispa que nunca había encendido del todo. Al día siguiente, el timbre sonó temprano. Abrí la puerta con los ojos hinchados por la noche en vela. Y allí estaba Gabriela, mi vecina del apartamento contiguo. La conocía de vista, saludos educados en el ascensor. Alguna charla superficial sobre el tiempo o el ruido de las fiestas en la Plaza Mayor. Era alta, con el pelo castaño que le caía en ondas suaves sobre los hombros. Ojos verdes que parecían guardar secretos del río Arlanzón. Y una sonrisa tímida que siempre me había intrigado. Tenía 28 años. Como yo. Y trabajaba como restauradora en la Catedral de Burgos. Perdona que te moleste tan pronto, Marina, dijo con voz suave, cargando una maleta grande. Mi apartamento. Ha habido una fuga de agua enorme. El casero dice que tardarán semanas en arreglarlo. ¿Podría quedarme aquí unos días? Te pagaré la mitad del alquiler. Lo prometo. Me quedé mirándola, atónita. Gabriela en mi casa. Justo ahora. Con el caos emocional que arrastraba. Pero algo en su mirada. Una vulnerabilidad que no esperaba. Me impidió decir que no. Claro. Pasa. Tengo una habitación libre desde que Laura. Bueno. Entra. Así empezó todo. Gabriela se instaló en la habitación de invitados. ¿Y el apartamento? Que hasta entonces olía a soledad. Se llenó de su presencia. Preparaba café por las mañanas. Fuerte como el que sirven en los bares de la calle San Lesmes. Y dejaba notas en la nevera: he comprado morcilla de Burgos. ¿Cenamos juntas? Al principio. Era solo cortesía. Yo llegaba cansada del museo. Ella de la catedral. Y charlábamos de trivialidades, el frío que calaba los huesos. Las procesiones de Semana Santa que se acercaban. O como el arco de Santa María parecía vigilar la ciudad como un guardián eterno. Pero pronto. Las conversaciones se profundizaron. Una noche. Después de una botella de vino de Ribera del Duero. Gabriela confesó que había roto con su pareja hacía meses. Era un hombre. Pero nunca sentí que encajaba del todo. Dijo, mirando el suelo. Sus palabras colgaban en el aire, cargadas de significado. Yo asentí.
sintiendo un nudo en la garganta. Con Laura había sido diferente, pasión al principio. Pero siempre una barrera invisible. ¿Era eso lo que faltaba? ¿Algo más auténtico? Los días se convirtieron en semanas. Paseábamos por el paseo del Espolón al atardecer. Cuando las luces de la catedral se reflejaban en el río. Gabriela hablaba de su infancia en un pueblo cerca de Castrojeriz. De cómo siempre se sentía distinta. Atraída por cosas que no entendía. Yo le contaba mis miedos, el pánico a la soledad. La presión familiar para asentar cabeza como mis primas. Casadas y con hijos. En Burgos. Una ciudad conservadora bajo su capa de historia gótica. Ser lesbiana no era fácil. Aunque España había avanzado. En las calles empedradas aún se sentían miradas. Susurros en las misas de la catedral. Una tarde. Bajo la lluvia fina que empapaba las plazas. Gabriela me tomó la mano. Marina. Desde que vivo aquí. Siento algo que no esperaba. Su voz temblaba. Mi corazón latió con fuerza. Besarla fue como descubrir un secreto guardado en las capillas ocultas de la catedral, intenso. Prohibido y liberador. Pero entonces llegó la llamada de Laura. Necesito verte. Marina. He cometido un error. El conflicto me desgarró. Volver a lo conocido. ¿O arriesgarme por esta conexión profunda con Gabriela? Laura apareció en la puerta una semana después. Con los ojos rojos y una maleta pequeña. He estado pensando. Marina. Nuestra discusión fue un error. Podemos arreglarlo. Su presencia llenó el apartamento de recuerdos, las noches en el sofá viendo películas. Las risas en la plaza mayor comiendo pinchos de morcilla. Pero ahora. Con Gabriela durmiendo en la habitación de al lado. Todo se sentía equivocado. No le dije nada sobre Gabriela al principio. Laura se quedó en el salón. Insistiendo en que podíamos empezar de nuevo. Burgos nos ha cambiado. Pero somos nosotras las que importamos. Yo asentí. Pero mi mente estaba en otra parte. Gabriela salía temprano al trabajo. Dejando notas que me hacían sonreír, no olvides el paraguas. El viento del río es traicionero hoy. La tensión creció. Una noche. Laura encontró una bufanda de Gabriela en el perchero. ¿De quién es esto? Mentí. Diciendo que era de una amiga. Pero los celos de Laura eran como el frío burgalés, penetrantes. Inevitables. Empezamos a discutir de nuevo. Sobre tonterías, el desorden. El silencio que yo imponía. En realidad. Era sobre mi cambio. Ya no era la misma Marina que ella conocía. Gabriela lo notaba todo. En nuestros paseos secretos por el parque del castillo. Me preguntaba, ¿estás bien? Pareces distante. Le conté parte de la verdad, que Laura había vuelto. Sus ojos verdes se oscurecieron. ¿Y qué sientes por ella ahora? No supe responder. Lo que sentía por Gabriela era nuevo. Abrumador, una atracción que iba más allá del físico. Una comprensión profunda de almas heridas. El secreto empezó a pesar. Gabriela decidió buscar otro apartamento. Aunque la fuga de agua aún no estaba arreglada. No quiero complicarte la vida. Marina. Sus palabras me dolieron más que cualquier discusión con Laura. Esa noche.
Sola en la cama. Lloré por primera vez en meses. ¿Por qué todo tenía que ser tan complicado en esta ciudad de piedra y historia? El alto conflicto llegó en la víspera de la festividad de San Lesmes. Laura organizó una cena romántica, velas, vino. Recuerdos de nuestro primer viaje a Atapuerca. Volvamos a ser nosotras, dijo, besándome. Respondí al beso por inercia. Pero mi mente volaba a Gabriela. Al día siguiente, Gabriela anunció que se mudaba temporalmente con una amiga de la catedral. La entendí. Pero el vacío fue inmenso. Laura se quedó, creyendo que habíamos reconciliado. Pero yo vivía en una mentira. Las noches, paseaba sola por el Arco de Santa María, mirando las estatuas que parecían juzgarme. En Burgos, con su herencia católica, el amor entre mujeres aún llevaba estigmas invisibles. Aunque la ley lo permitiera. Entonces, el malentendido profundo, Laura encontró mensajes en mi teléfono. No eran explícitos, pero suficientes. ¿Quién es esta Gabriela, la vecina? La confrontación fue brutal. Gritos en el salón. Lágrimas. Acusaciones de traición. Me dejaste por ella, después de todo lo que hemos pasado. Laura se fue esa misma noche, llamándome egoísta. Fría. Sola de nuevo. Busqué a Gabriela. La encontré en su taller de la catedral, restaurando una capilla gótica. Lo siento, le dije. He perdido a Laura por no ser honesta. Ella me miró con dolor. ¿Y a mí? ¿Me has perdido también por no elegir? El conflicto interno me devoraba. ¿Era yo capaz de asumir un amor verdadero en una ciudad que, pese a su belleza, aún susurraba prejuicios? Los días siguientes fueron un infierno. Burgos, con su invierno acercándose, parecía más gris que nunca. El río Arlanzón corría turbio, reflejando mi termoil interior. No veía a Gabriela, ella evitaba el edificio. Laura había bloqueado mi número. Y sus amigas comunes me miraban con reproche en los cafés de la Plaza Mayor. Decidí enfrentar mis demonios. Fui al Museo de la Evolución Humana, mi refugio. Y me perdí en las exposiciones de Atapuerca. La evolución humana, cambios lentos. Dolorosos. Pero necesarios. ¿No era eso mi vida? De una relación cómoda a algo auténtico. Aunque aterrorizador. Una tarde, bajo la lluvia torrencial, encontré a Gabriela en el paseo del Espolón. Caminaba sola, con el paraguas azotado por el viento. Me acerqué. Necesito hablar contigo. Nos refugiamos bajo los plátanos centenarios. Le conté todo, como con Laura siempre sentí un vacío. Como su regreso fue un intento desesperado de no enfrentar mis sentimientos reales. Contigo, Gabriela. Siento algo vivo. Me aterra. Porque significa admitir que he vivido a medias. Ella lloró. Yo también te quiero, Marina. Pero no quiero ser el rebote. El secreto. El malentendido se profundizó cuando Gabriela reveló su propio secreto. Había estado enamorada de mí desde antes de la fuga de agua. La fuga era parcial, exageró para acercarse.
desesperada por su propia soledad tras romper con su ex. Pensé que mudándome aquí podría conocerte mejor. Fue egoísta. Me sentí traicionada. ¿Todo planeado? La discusión fue intensa. Bajo la lluvia que nos empapaba. Me usaste. Grité. Ella negó, no te usé. Solo. Aceleré lo inevitable. Nos separamos enfadadas. El corazón roto de nuevo. Los días se volvieron agonizantes. Soñaba con ambas, Laura representaba seguridad. Gabriela pasión. En Burgos, donde las familias tradicionales dominaban las misas en la catedral, me sentía juzgada por todos. Una decisión difícil, reconciliar con Laura. Volver a lo conocido. O perseguir a Gabriela. Arriesgando el rechazo social sutil. El clímax se acercaba con la llegada de la Navidad. Luces en la plaza de Santa María. Villancicos en las calles. Decidí escribir cartas a Laura, pidiendo perdón por no ser honesta, a Gabriela, confesando mi amor verdadero. La respuesta de Laura llegó primero, una llamada fría. Marina. Lo nuestro acabó cuando elegiste no luchar. Adiós. Dolor. Pero alivio. Había cerrado ese capítulo. Gabriela no respondió la carta. La busqué en la catedral. Entre andamios y restauradores. La encontré en la capilla del condestable. Iluminada por vidrieras. Leí tu carta. Dijo. Pero, ¿es real? ¿O solo porque Laura se fue? La confrontación fue el alto drama, lágrimas. Voces elevadas en el silencio sacro. Le conté mi profundidad psicológica, cómo crecí en una familia conservadora. Ocultando atracciones por mujeres desde adolescente. Conformándome con Laura por miedo. Contigo. Gabriela. Veo un futuro auténtico. Pero me aterra el que dirán. Aquí en Burgos. Ella confesó más, su ex la dejó por no asumir públicamente su bisexualidad. No quiero esconderme más. El entendimiento mutuo surgió, ambas heridas por secretos. Miedos. Un malentendido final, vi a Gabriela con una mujer en un café. Celos me consumieron. La acusé de traición. Resultó ser su hermana. Visitándola. Siempre dudas de mí. Gritó. El quiebre, Gabriela decidió mudarse definitivamente. Necesito a alguien que elija sin miedo. Devastada. Consideré dejar Burgos. Pero en Nochebuena. Sola frente a la catedral iluminada. Entendí, el amor requiere valentía. El año nuevo trajo nieve a Burgos, cubriendo las torres de la catedral como un manto purificador. Decidí actuar. Fui al apartamento de la amiga de Gabriela y la esperé. Cuando apareció, con maletas, la detuve. Gabriela. Elige tú también. He perdido todo por miedo. Pero no te perderé a ti. Le conté mi decisión, salir del armario con mi familia. Asumir nuestro amor públicamente. Lloramos en la nieve. Yo también tengo miedo. Admitió. Pero juntas. El beso bajo los copos fue el clímax inesperado, reconciliación profunda. Promesa de futuro. Los meses siguientes fueron duros, chismes en el trabajo. Miradas en la plaza mayor.
Pero también apoyo, amigas del museo. Compañeros de la catedral. Paseábamos de la mano por el espolón. Desafiando el frío. Laura. Al enterarse. Envió un mensaje, me alegro por ti. Era lo que necesitabas. El final humanista, no perfecto. Pero real. En Burgos. Entre historia y modernidad. Encontramos nuestro lugar. Amor auténtico triunfa sobre miedo. Con comprensión y perdón. Aprendí que los secretos destruyen. Pero la verdad libera. Gabriela y yo. Dos mujeres en una ciudad gótica. Elegimos la luz.